Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Esto que voy a decir acá, querido amigo, yo creo que le va a servir mucho, pero hay cosas que es difícil manifestar, pero hay que hacerlo. Dentro de la Iglesia Católica, partiendo de algunos jerarcas y personas muy importantes, han venido influyendo para cambiar la doctrina y la enseñanza de la Iglesia Católica que se ha venido impartiendo, ¿no?, a lo largo de 2000 años. Esto que estoy diciendo acá no me lo estoy inventando yo, eso está en las noticias católicas, en las páginas web católicas, donde algunos cardenales y algunos obispos han decidido enseñar otra cosa distinta a la que la Iglesia ha venido enseñando. Entonces, obviamente, el católico de a pie, católico sencillo, bueno, pues no está enterado de muchas cosas. Al enterarse de algunas expresiones, manifestaciones, documentos, libros, entonces entra en duda. Por ejemplo, con lo que hace el pueblo sacerdote James Martin, la persona que tiene una mediana cultura católica, cristiana, pues sabe que el homosexualismo es algo que no está bien, ¿no? Las relaciones entre personas del mismo sexo, eso no está bien, están en fornicación. Y sin embargo escuchan que un sacerdote está promoviendo todo esto, lo mismo un obispo, ¿no?, el obispo Raúl Vera allá en México. Entonces la gente entra en cuestionamiento y empieza a escuchar otras cosas que no enseña a la Iglesia Católica. Bien, estas personas que están en la Iglesia Católica, estas personas que cambian y están cambiando la enseñanza de la Iglesia, son personas muy influyentes en la Iglesia Católica, son personas muy preparadas, muy formadas, son profesores universitarios, han escrito libros, son personas que saben el griego, son personas muy versadas, no son cualquier curita de pueblo por allá perdido, no, son personas muy preparadas y por eso tienen influencia y poder. Pero una cosa es la influencia y el poder y otra cosa es la verdad. Eso por una parte, eso es dentro de la Iglesia Católica. Ahora, cuando usted también escucha por fuera a un grupo de hermanos protestantes de diferentes iglesias, cada uno con distintas doctrinas, hermenéuticas y posiciones dogmáticos, escriturísticos que ellos mismos inventan, entonces eso le trae a usted mucha confusión. Entonces, usted, ¿cómo puede analizar las cosas? ¿Cómo puede asumir todo eso? ¿Qué hacer un católico de mediana cultura, un católico de a pie, un católico bueno, que entra en confusión, porque estamos en tiempos convulsos y confusos? Negar esta realidad, pues prácticamente es como meter la cabeza en un hoyo en la tierra, y por ahí no es. Yo creo que usted ha visto unas imágenes de unos chimpancés, unos monos, ¿no? Uno se tapa los ojos, otros los oídos y otros la boca, como diciendo, no me quiero enterar. Así de sencillo. O no quiero decir nada, o no quiero escuchar nada, o no quiero ver nada. No podemos tomar esa posición. Entonces, este video es para decirle a usted que existe un documento maravilloso que lo va a usted a orientar y le va a disipar cualquier duda, y es un documento poco consultado por el católico de a pie, el católico sencillo. Es el Catecismo de la Iglesia Católica. Parezco haciendo un comercial a este libro, pues tal vez lo puede usted tomar como tal, así como anuncian, hoy se ha probado la leche Milky, pues la leche de Milky le alimentará a usted su físico y podrá correr y ver a sus niños crecer. Maravilloso, tome leche de Milky. Pues asuma esto como ese comercial. Estoy haciendo un comercial al Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es el Catecismo de la Iglesia Católica? Le voy a explicar. Resulta que la Iglesia Católica tiene 3 soportes donde sostiene toda la verdad que Cristo quiso enseñar. La tradición, un soporte, la Biblia, otro soporte, y el magisterio, otro soporte. Estos 3 soportes caminan juntos. Es como un trípode de una cámara, así como la cámara que me está sosteniendo, que me está filmando en este momento, está soportada en 3 patas. Pues muy bien. Si se quita una de esas patas, pues obviamente la cámara se va a caer. Pues lo mismo, si se quita uno de esos soportes, tradición o la Biblia o el magisterio, pues obviamente se va a caer todo lo que está soportada la verdad de Cristo Jesús.
La verdad de Cristo Jesús revelada está en la tradición y en la Biblia. Y el magisterio ocupa esta tarea de no permitir que se desvirtúe, que se desdibuje, que se trastoque, se maquille, ¿no? O se cambie esa verdad que nuestro Señor Jesucristo enseñó y dejó a través de la tradición y de la Sagrada Escritura. Pues muy bien, cuando ustedes escuchen cosas que lo pueden confundir o que en realidad usted no entiende, entonces usted acude al catecismo de la Iglesia Católica. Le voy a dar un ejemplo. En la Sagrada Escritura se habla del bautismo, pero en la Sagrada Escritura por ningún lado dice explícitamente, ojo a esta palabra, explícitamente no se dice, literalmente no se dice, guarde bien esas palabras. Jamás en la Biblia se dice explícitamente ni literalmente que no hay que bautizar a los niños. No lo dice por ningún lado, que no hay que bautizar a los niños. Pero tampoco dice explícitamente o literalmente que hay que bautizarlos. No lo dice. Existen unos textos que nos sugieren que se pueden bautizar. La Sagrada Escritura, por ningún lado, explícitamente, literalmente, no nos dice que solamente se deben bautizar los adultos. No lo dice. Tampoco la Sagrada Escritura nos dice explícitamente, literalmente, que los niños se pueden bautizar a determinada edad, para que una vez creyendo se puedan bautizar. Eso no lo dice la Biblia, no lo dice. Entonces, vuelvo a repetir dándole este ejemplo para que usted pueda mirar y observar qué es lo que enseña o cómo transmite o clarifica la Iglesia Católica lo que está contenido en la Biblia. Entonces, como en la Sagrada Escritura no dice explícitamente que no hay que bautizar a los niños, no dice explícitamente, literalmente, que hay que bautizarlos, no dice explícitamente, literalmente, que solamente se bautizan los adultos, no dice literalmente o explícitamente que hay que bautizar a los niños de determinada edad, eso tampoco lo dice. Lo que sí dice es que se pueden bautizar, ¿no? que se bautizan a algunas familias, o se bautizaron a algunas familias, fulanito de tal, con su familia. Entonces, se puede sugerir, se puede inferir que en las familias hay niños, entonces se pueden bautizar los niños. Pero como existe esa duda, como no lo dice explícitamente, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ir a la historia, hay que ir a ver cómo se bautizaba en la iglesia primitiva, si se bautizaban niños, si no se bautizaban los niños, si se bautizaban solamente los adultos. Hay que ir porque como el texto bíblico no lo explicita, entonces hay que ir. Entonces, ¿qué es lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica? Aclara y precisa esos posibles vacíos, no inventándose nada, sino analizando bien los textos, exponiendo bien la doctrina y ajustándose a lo que se vivía en aquella época, en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, etc., a ver cómo se bautizaban los niños, si se bautizaban o no se bautizaban. Otro ejemplo de qué es lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. La doctrina, la enseñanza, la explicitación, la clarificación, la exposición más clara de lo que enseña el texto bíblico. Por ejemplo, en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, nos hablan de pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. Pues muy bien, entonces la Iglesia Católica en su catecismo explicita cuáles son los pecados que son de muerte, cuáles son los pecados que no son de muerte. A los que no son de muerte le dicen pecados veniales y explica qué significa pecado venial, ¿no? Pero son los pecados que no son de muerte. Entonces, clarifica, hace una mejor exposición de lo que está en la Biblia. La Biblia es la palabra del Señor, ¿no? Pero hay cosas que la Biblia tiene que muchas veces no se puede entender. Eso lo dice Pedro. Hay textos, libros de la Sagrada Escritura que son difíciles de entender, ¿no? Y que entonces necesitan ser clarificados y que los necios y todo pues los interpretan de manera confusa, trayéndose ellos la misma situación de muerte. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica lo que hace es clarificar y exponer de una forma más clara lo que está en la Sagrada
Escritura. Otro ejemplo, estamos en el episodio de Génesis, la tentación, la caída, la desobediencia, entonces eso está en la Sagrada Escritura. Y entonces en el Catecismo de la Iglesia Católica explica la realidad de ese pecado, por qué la muerte, qué pasó con él, qué es lo que sucede después de ese pecado, cómo se asumió la realidad del pecado, qué es lo que ha venido haciendo esta realidad del pecado, etcétera, etcétera. ¿Ves? Eso es lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, cuando usted tenga dudas respecto a ciertas voces que están dentro de la Iglesia Católica que están enseñando algo que usted dice, esto no puede ser, ¿no? Y cuando usted escuche también voces de afuera, por ejemplo, de los hermanos separados que también tienen disparidad de doctrinas, diferentes doctrinas de diferentes colores, entonces usted, querido católico, de mediana cultura, usted un católico de a pie, que no ha estudiado teología, que no ha ido a la universidad, que tal vez sea una ama de casa, un trabajador honesto, una persona, un obrero, alguien modesto, honrado, decente, que quiere cultivar su fe, acérquese a este libro. Le va a clarificar lo que está en la Sagrada Escritura. Entonces, aquí, esto es lo que se entiende como magisterio de la Iglesia Católica. La enseñanza de la Iglesia contenida en este libro. La tradición, la Biblia y el magisterio. La tradición, la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo. El magisterio, que reúne esas dos primeras para que no se cambie, se tergiverse, se maquille, se confunda o se enrede el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos quiso dejar. Prepárese, fórmese. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.